No te hagas la importante. Eso fue lo que dijo mi madre, Isabel. La verdad, la mayoría del tiempo se nos olvida que existes, añadió mi hermano, Álvaro, como si fuera la gran broma familiar. Entonces hice sonar suavemente mi tenedor contra el vaso. Nada dramático. Solo un pequeño clink. Y dije: no me voy a extender. Solo serán 3 frases. Para la segunda frase, el rostro de mi madre ya se había puesto pálido. No me inmuté. No lloré. Ni siquiera parpadeé. Porque cuando creces con gente como la mía, aprendes a llevar la cara como armadura. Aprendes a no reaccionar. Al menos no de formas que luego puedan usar en tu contra. Así comenzó ese brunch familiar. Aunque seamos sinceros, no era más que un almuerzo de domingo con mimosas y juicios gratuitos. El menú cambiaba, pero el ambiente nunca. Estábamos a mitad de una quiche reseca cuando mi madre decidió que era momento para su habitual evaluación de rendimiento. Sí, porque a ella le gusta tratar estas comidas como si fueran revisiones anuales, aunque yo jamás conseguí ese empleo. Eres una don nadie, dijo, como si comentara sobre el clima. No finjas que importas. Y Álvaro, el hermano menor cuya mayor hazaña en la vida era coexistir con una señal de Wi-Fi, añadió. La verdad, se nos olvida que estás, y se rió, como si todos estuviésemos en la broma. Yo no me reí. Simplemente alcé el vaso. Nada teatral. Solo ese pequeño sonido del tenedor tocando el cristal. No me voy a alargar. Solo serán 3 frases. Ambos levantaron la mirada con el bocado aún en la boca. Esto es para ti, Javier, dije. El padre que mi madre se apresuró a casarse cuando yo tenía 15 años. El mismo que dejó de llamarme hija apenas se secó la tinta del acta. Saqué una carpeta de mi bolso. Negra, sencilla. La deslicé sobre el mantel sin discursos ni alzar la voz. Álvaro pareció confundido, como si creyera que estaba repartiendo currículums. Javier se inclinó hacia adelante, pensando que tal vez eran entradas para un concierto. Pero mi madre, ella no se movió. Solo la miró. Y finalmente la abrió. Página 1. Luego la 2. Luego la 3. Y vi cómo su expresión cambiaba, como cuando alguien descubre que los frenos no funcionan y la pared está más cerca de lo que pensaba. Sus dedos comenzaron a temblar. Javier pasó de engreído a pálido. Álvaro dejó el tenedor suspendido, sin saber si seguir comiendo o salir corriendo. Mi madre llegó a la última página. Bribón, susurró. Javier se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo. Dijiste que habías borrado todo eso. Yo también me levanté. Ajusté mi suéter. Tomé mi bolso. Los originales ya están en manos de personas que sí importan, le dije. Esto es solo una copia para tu disfrute personal. Y me fui. Retrocedamos un poco. Técnicamente, me mudé de nuevo con ellos 3 meses antes de ese encantador brunch. Les dije que no podía seguir pagando mi piso, que estaba pasando por dificultades, que necesitaba ayuda. Mi madre, Isabel, aceptó, pero lo dejó bien claro, esperaba que pagara alquiler, hiciera tareas y que no tuviera ninguna actitud. Álvaro, por otro lado, también vivía allí. No trabajaba, no pagaba, no ayudaba. Su única contribución eran platos sucios y opiniones no solicitadas. A mí me dieron el cuarto de la colada. No la habitación de invitados, ni mi antigua habitación. El cuarto donde todavía estaba la secadora, que por las noches sonaba como si estuviera poseída. Cada vez que el tambor retumbaba contra la pared, me decía, solo un poco más. Solo hasta encontrar lo que vine a buscar. Porque no estaba ahí para reconciliarme. No porque no tuviera otro lugar. Estaba ahí porque sabía que había cosas escondidas. Cosas que ellos jamás imaginaron que yo sería capaz de encontrar. Y pensaba encontrarlas. Pero nada de eso se notaba en mi cara durante el brunch. Durante el brunch, serví el zumo de naranja. Pasé la mantequilla. Sonreí cuando Javier hizo uno de sus chistes malos sobre cómo los millennials no sabíamos usar una lavadora, lo cual era irónico,
considerando que yo era la que lavaba su ropa. Le di las gracias a Isabel cuando me pasó una servilleta, como si me estuviera haciendo un favor. Nadie preguntó cómo iba el trabajo. Nadie quiso saber en qué andaba. Lo más parecido a interés fue: ¿aún conduces ese coche pequeño? Para Navidad, me regalaron una taza que decía la hija favorita de alguien. Bastante gracioso, considerando que probablemente se les olvidó envolverla hasta esa misma mañana. Álvaro recibió un reloj inteligente nuevo y un viaje a Mallorca por su salud mental. Yo, en cambio, tuve que aspirar las escaleras. Así que no fue algo planeado. Pero se sintió inevitable. Y cuando vi cómo la cara de Isabel perdía el color, como Javier miraba la puerta como calculando su escape, y como Álvaro, por una vez en su vida, se quedaba callado, supe que había dado justo en el blanco. No tuve que gritar. Solo decir la verdad. Y aún no había terminado. ¿Sabes cómo algunas personas hablan de su infancia como si fuera una comedia de televisión? Llenas de chistes internos, recuerdos tiernos, fiestas con pasteles desastrosos. La mía no era así. La mía era más bien una serie de supervivencia. Pero sin premio. Desde fuera, parecíamos una familia decente. Tarjetas navideñas con sonrisas forzadas, vacaciones que terminaban en álbumes de fotos. El frigorífico lleno de dibujos horribles de Álvaro, como si fuese el próximo gran artista. Pero por dentro. Era como estar atrapada en un proyecto de grupo donde tú haces todo y aún así te culpan del suspenso. Álvaro era el favorito. El brillante. El que rompía cosas y era llamado vivaz. Yo, una vez, tiré un vaso de zumo. Me castigaron por descuidada y demasiado emocional. Empecé a pensar que tal vez yo era el problema. Que quizás, de verdad, no era tan interesante. Ni tan digna. Ni tan querida. Una vez, cuando tenía 9 años, volví a casa feliz porque había ganado un pequeño concurso de arte en el colegio. No era gran cosa, pero para mí sí lo era. Le mostré el diploma a Isabel. Ella lo miró unos segundos y dijo: deberías enfocarte más en ciencias. El arte no te va a llevar a ninguna parte. Esa misma semana, Álvaro trajo a casa una cinta de mejor oyente de su clase. Ella la enmarcó. Ese tipo de cosas, aunque parezcan pequeñas, se van acumulando. Y te desgastan de formas que no se notan por fuera. El único que no me trataba como un borrón en la foto era mi padre, Fernando. Él no era ruidoso, ni hacía discursos, ni intentaba ser el padre del año. Solo estaba ahí. Me ayudaba con la tarea. Preparaba los mejores sándwiches de queso a la plancha del planeta. Escuchaba con atención cuando yo hablaba de los libros que leía. Y se acordaba de lo que le contaba. Era tranquilo. Constante. Yo nunca entendí por qué Isabel siempre parecía tan molesta con él, como si su mera presencia la ofendiera. Pero al final, lo trataba igual que a mí. Lo que, en retrospectiva, dice mucho. Aún así, nunca cuestioné nada. No hasta que todo se quebró. Tenía 12 años. Estaba en el salón, comiendo palomitas secas y viendo un programa que ni siquiera me interesaba. Álvaro estaba arriba. Isabel en el sofá, revisando su móvil. Apagó la tele y dijo que tenía que mostrarme algo serio. Eso nunca es buena señal. Deslizó el dedo por la pantalla, me pasó el móvil y dijo: esto es de tu padre. Tienes que ver qué clase de hombre es en realidad. Era un solo mensaje. Una línea. Si te la llevas, los mataré a los dos. Me quedé mirando la pantalla sin entender. Como si mi cerebro se hubiera detenido un momento. Ella me dijo que él era peligroso. Que siempre había sabido que algo en él no estaba bien. Que pediría la custodia total para protegerme. Me frotó la espalda como si fuera una heroína. Me dijo que ya no tenía que tener miedo. No lloré al instante. Solo me quedé allí, en shock, como si alguien hubiera borrado el suelo bajo mis pies. Después vino el silencio. Las nuevas reglas. Nada de llamadas. Nada de visitas. Ni siquiera un ya veremos.
Solo, fin. Mi padre fue borrado de mi vida de un plumazo. Como si alguien lo hubiera eliminado del guión. Y yo tenía que estar agradecida. Siguieron los años de reconstrucción, como una vez los llamó Isabel. Lo cual es gracioso, porque ella no reconstruyó nada. Solo reorganizó los mandos de control. Yo me convertí en su saco de boxeo emocional. En su ayudante doméstica. En la hija que no quería, pero tenía que tolerar. Álvaro se volvió más ruidoso. Más vago. Más cruel. Y yo, desaparecí. Isabel dejó de fingir que éramos una familia. Estaba claro que solo me mantenía allí para no quedar mal, para que no dijeran que me había mandado a vivir con un hombre al que acusaba de ser inestable. Pero el cariño, la ternura, la más mínima decencia humana, todo eso se había ido. Durante mucho tiempo no pensé en Fernando. O más bien, no me permití pensar en él. Lo metí en una caja mental con una etiqueta. Peligroso. Y cerré la tapa. Pero algunas cosas no se quedan enterradas. Especialmente cuando nunca tuvieron sentido desde el principio. Había demasiados cabos sueltos. Demasiadas veces en las que escuchaba a alguien hablar de su padre y sentía esa punzada, como si estuviera llorando por una muerte que nadie reconocía. Y ese mensaje nunca me cuadró del todo. Fernando no era así. Era el tipo de persona que lloraba viendo Buscando a Nemo. Que pedía perdón si alzaba la voz un poco. Que me decía te quiero cada vez que hablábamos. Pero nunca dije nada en voz alta. Porque si cuestionas una mentira, tienes que cuestionarlas todas. Y yo aún no estaba lista. Pasaron los años. En mis 20, las dudas se hicieron más fuertes. Hasta que un día, envié un mensaje a un número que ni siquiera sabía si seguía activo. Hola. No sé si este sigue siendo tu número, pero quería saludarte. Clara. Me respondió 15 minutos después. Y ahí empezó todo. Nos vimos 3 días después en el Parque del Retiro. Terreno neutral. La verdad, esperaba que se viera diferente. Más frío. Como si la versión que recordaba fuera solo una idealización infantil. Pero no. Era él. Solo un poco más canoso. Un poco más delgado. Nos sentamos en un banco. Llegamos hasta el segundo café antes de que me atreviera a preguntarle por el mensaje. Él no se inmutó. Solo negó con la cabeza, despacio. Yo no escribí eso. No lo envié. Jamás lo haría. No suplicó. No lloró. Solo dijo que lo sentía. Y lo creí. No porque tuviera pruebas. No las tenía. Pero en cuanto dijo esas palabras, mi cuerpo dejó de gritar por dentro. Mi instinto, ese que llevaba años adormecido, finalmente se tranquilizó. Así que empecé a buscar respuestas. Al principio, no sabía por dónde empezar. No era hacker. Ni teórica de la conspiración. Solo era una hija que necesitaba saber la verdad. Me formé. Me certifiqué. Me convertí en investigadora privada. Sí, una PI. No del tipo con gabardina, sino la legal, la de papeles, metadatos, análisis forense digital, rastreo bancario. Y cuando ya tenía las herramientas, volví a casa. Le dije a Isabel que había perdido mi trabajo, que no podía pagar el alquiler, que necesitaba ayuda para recuperarme. Ella puso los ojos en blanco y me ofreció el cuarto de la colada. Perfecto. Mientras ella me asignaba tareas y se aseguraba de que aportara, yo buscaba. Y lo encontré. Empezó con un portátil viejo, escondido detrás de unos jerseys. Tenía contraseña. Pero nada que no pudiera romper. Dentro había carpetas con nombres caóticos como legal-1, copias-antiguas, y una llamada, sin broma, no abrir. La abrí. Y allí estaba. Un borrador del mensaje falso. Si te la llevas, los mataré a los dos. Escrito en Word. Guardado 5 días antes de la fecha que Isabel afirmó. Había notas en los márgenes. Revisiones. Incluso un comentario que decía:
Demasiado dramático. Pero eso no fue lo peor. También encontré correos entre ella y Javier, cuando aún eran solo amigos. Hablaban sobre cómo hacer quedar a Fernando como inestable. Sobre cómo proteger el dinero. Y hablando de dinero, Isabel había dicho que Fernando había hecho una mala inversión durante el divorcio. Que la mitad de los bienes había desaparecido. Pero en otra carpeta, porque claro, lo respaldó todo. Había registros bancarios escaneados. Transferencias a una cuenta en el extranjero. Empresas pantalla. Todo a nombre de Javier. Le robaron todo. La casa. El negocio. La custodia. Y la reputación. Le dejé a Fernando una copia de todo. La que deslicé sobre la mesa en el brunch era solo un recuerdo. 3 noches después de salir de casa, alguien llamó a mi puerta. Miré por la mirilla. Era él. No dijo hola. Solo sonrió, cansado, y dijo: me llamaron. Ya está en marcha. El abogado había presentado todo. El caso se reabrió. Iban a reclamar el dinero, la casa, su nombre. Entró. Hice té. Nos sentamos en el sofá como si fuera una semana cualquiera. ¿Quieres saber cómo lo encontré? Le pregunté. Él asintió. Y se lo conté. No todo. Pero sí lo suficiente. Cuando terminé, dijo: no tenías que hacer esto. Y yo respondí: no lo hice por ti. Lo hice por mí. Después llegaron los mensajes. De Álvaro. ¿Qué está pasando? ¿Estás reventando la familia por cosas del pasado? Te pasaste. La hiciste llorar. De Isabel. No has terminado. No creas que esto ha terminado. No respondí. No porque no quisiera. Sino porque quería que se quedaran en el vacío. Que sudaran. Que imaginaran cómo, de pronto, todo se les derrumbaba. La carta legal llegó 2 días después de que Fernando presentara la demanda. Correo certificado. Sobre grueso. De esos que hacen que uno se quede callado al abrirlo. No estuve allí para ver la reacción, pero me contaron que Isabel gritó. Estaba en la cocina. Leyó la primera página. Se le cayó la copa de vino. A mediodía. Javier intentó mantenerse sereno. Lo cual fue ridículo, considerando que aparecía con nombre y apellidos en la página 2. Me imagino lo rápido que buscó en Google qué pasa cuando rastrean cuentas en el extranjero. Y Álvaro seguía escribiéndome como si esto fuera solo una fase. Podemos arreglarlo. ¿Arreglar qué? ¿El mensaje falso? ¿El robo? ¿Los 20 años de ser una sombra en mi propia familia? Lo siento, hermano. Ese barco se quemó. Los documentos eran sólidos. Correos. Borradores. Registros bancarios. El juez no tardó. No por venganza. Por claridad. Patrón de engaño. Custodia, finanzas y seguridad comprometidas. En resumen, mintieron. Durante años. Y en papel. El fallo. Restitución completa. Cada céntimo, con intereses. Tuvieron que vender la casa, los coches, las inversiones. Javier alegó que no sabía nada. Que solo confiaba en el manejo financiero de su esposa. Difícil de creer, considerando que él firmó las transferencias. Vendieron la casa en 3 semanas. Con pérdida. Isabel se mudó a un piso de 2 habitaciones con una gotera y sin aislamiento. Y por primera vez en su vida, no hizo fiesta de inauguración. Pero no había terminado. Una semana después del fallo, Isabel creó una cuenta falsa en Facebook con mi nombre. Usó mi foto. Mi biografía. Incluso copió una publicación mía palabra por palabra. Empezó a escribir cosas delirantes. Que Fernando la había maltratado. Que yo estaba inestable. Que le habíamos saqueado sus cuentas. Patético. Y también estúpido.
porque el técnico forense digital tardó 15 minutos en rastrear la IP. Su casa. Su wifi. Su historial de navegador. Su portátil. El mismo desde el que veía clases de pilates. El juez ni siquiera se enojó. Solo la miró como si fuera un problema de matemáticas sin solución. Señora Gómez, fabricó un mensaje. Robó a su exmarido. Y ahora suplanta a su hija en internet. Trató de llorar. No funcionó. Ni Javier la miraba ya. Y Álvaro desapareció cuando se acabó el dinero. Sin disculpa. Sin mensaje. Solo un dejar de seguir en Instagram. Supongo que ahora busca trabajo. Uno que no requiera currículum. Ni rendir cuentas. Fernando compró una casa. Modesta. Con un jardín de verdad. Y un porche con buena luz. Me invitó el día que le dieron las llaves. Me dio una taza de café. Nada de discursos. Solo gracias. Y fue suficiente. Nos quedamos en silencio. No incómodo, sino ese tipo de silencio donde tu cuerpo por fin recuerda que ya no tiene que encogerse. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó. Vivir como si no tuviera que reconstruirme desde cero. Asintió. Buen plan. Una semana después, recibí un correo de Isabel. Asunto. Algún día lo entenderás. El mensaje. Lo de siempre. Hice lo que tenía que hacer. Traicionaste a tu familia. Siempre fuiste desagradecida. Firmado. Con cariño, mamá. No respondí. Lo archivé. Y puse la carpeta como ficción no solicitada. No hubo grandes anuncios. Ni vídeos virales. Ni ensayos sobre sanación. No quería venganza. Quería paz. Y la encontré. Nadie volvió a decirme que era una don nadie. Ni a la cara. Ni a mis espaldas. Ni en brunch. Porque lo curioso de los que dicen que no importas es que son los que más temen cuando decides hablar. Nosotras, las don nadie, observamos. Recordamos. Aprendemos cómo funcionan los sistemas. Especialmente los que están rotos. Y cuando al fin hablamos, no gritamos. Traemos documentos.